hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Jorge Baradit. Así es, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados, por supuesto aquí en las pantallas de UChile TV. Estamos como siempre acompañados por el mágico sabor y aroma de Café Jacobs y tengo el privilegio de estar hoy acompañada por un tremendo escritor que ha hecho historia, ha hecho mucha historia y ha ayudado también a componer la historia de nuestro país. Jorge Baradit, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muy bien, con harto aplauso te recibimos como merece. Oye, Jorge, bueno, primero, muchas gracias y vamos a partir por el origen del origen, ¿ah? Yeah. En general, este programa comienza con la foto de nuestras invitadas e invitados, ellos chiquititos, guagua, pero tú nos compartiste la primera foto de tu madre embarazada de ti. Mira. Maravillosa foto. Mira, esa calle es en Valparaíso, es calle Mena, y quedaba a 2 calles de donde vivía mi papá. Mi mamá ahí tiene 16 años. No Era puedo chiquitita. O sea, no. Tenía más. Mi mamá fue mamá a los 16 años, ella estaba un poco más grande. Pero era una señorita muy, muy rock and rollera, muy de la época de los 60. Mira, y un amor, un besito a mi mamá porque es lo más grande del mundo. Tú naciste en el año 69, sí, en Valparaíso. Sí. Y bueno, hablemos de tu mamá. Te escuché en una entrevista hacer una analogía con La vida es bella. Sí, totalmente. Cuéntame un poquito de eso. Lo que pasa es que nosotros fuimos de clase media baja y después fuimos bastante más que eso, ¿no? Nos tuvimos que ir a la casa de mi abuela, allegados. Mi papá se tuvo que ir a trabajar a Italia el año 82-83 por la crisis económica de ese momento. Y mi hermana tuvo que renunciar a sus estudios. Hay una anécdota muy terrible que es mi mamá buscando pega y la última pega era de cajera en un supermercado de porquería en Valparaíso y no la dejaron porque era muy, muy mayor. Mi hermana, que la había acompañado, estaba terminando su cuarto medio, entra y sale llorando y le dice: yo quedé. Oh. Y tuvimos, a pesar de todos los problemas que sufren muchos chilenos, ¿no? Mi mamá se las arregló para que nosotros no supiéramos que éramos pobres. Una vez incluso inventó una Navidad donde no íbamos a regalar solo tarjetas bonitas escritas por nosotros. Hay un cumpleaños mío donde me dijo: vamos a hacer algo especial, vamos a invitar solamente a tus 2 mejores amigos. Y yo dije: ah, fantástico, ¿no? Entonces un día me acuerdo que como a los, imagínate, 24, 25, no más, 28 años, yo ya estaba en Santiago. En la noche me cae la teja y llamo a mi hermana y le digo: Marce, nosotros éramos pobres. Y me dice: ¿cómo? ¿No? Sí, pues, mira, y empiezo a contar. Mi papá se fue a trabajar, no teníamos plata, habían cosas que se usaban en vez de otros elementos para distintas limpiezas en la casa. Vivíamos de allegados, y mi mamá, y terminamos llorando los dos, porque no habíamos dado cuenta que esta señora, la señora Elizabeth, nos había protegido de muchos dolores. Ella es un angelito tremendo. Qué bonito escucharte hablar así de ella también. No. Y qué bonito como con el ingenio, bueno, que es lo que uno ve en La vida es bella, ¿no? Como sí, con el ingenio y con esa dulzura de madre, de padre, se puede componer un mundo distinto, paralelo, para los hijos y para este bebé que venía en camino. Y bueno, pasémonos a Jorge Baradit ya. A mí me encanta esa foto. Es como sorprendido del mundo, así como ¡ah! Es que, ¿sabéis qué? A mí me contaban eso, ¿no? Que yo por todo era... todo me sorprendía. Con los años caché que yo en realidad... Hay algo que te dije antes, ¿no? Que es que ahora estoy muy nervioso porque es como mostrarte adentro de mi casa. Y yo soy una persona más o menos reservada porque en realidad soy tímido. Que eso que mucha gente se mata de la risa, que no, como tú vayas a ser tímido. uno, la verdad es que a mí me sorprendiste con esa confesión, porque yo te veo y digo al revés, pues digo, claro. Baradito, o sea, uno lo ve hablando en conferencias, no sí. sé qué. Lo que pasa es que uno aprende. Pero te entiendo que develar la intimidad, como en este caso, claro, es algo... No, y además que me da mucha risa, porque él, Ajá. Jorge,
se llama igual que mi papá y que mi abuelo. Y fue el primer nieto hombre de las dos familias en tiempos muy machistas. Entonces ya habían otros nietos, pero yo fui una conmoción. Y mi tío Daniel salió a tocar la bocina por el Cerro Esperanza porque había nacido el hombre de la familia, ¿no? Mira, qué bonito. No sé si, bueno, en ese momento sí. Bueno, muy de la época. Muy de la época, claro. Claro, sí, y además uno cuando está hablando y habla de atrás hay que insertarse en el contexto, ¿no? Además es un año muy heavy, porque si tú lo pensáis, el año 69 el hombre llegó a la luna. Mi mamá me cuenta que yo tenía un mes y medio y me sentó aquí en la falda, entonces yo puedo decir que vi el alunizaje, pero no me acuerdo de nada. Pero ese año llegó el hombre a la luna, ese año fue Woodstock, y ese año también se inventó ARPANET, que es el antecedente de Internet. Ese año como que cambió todo, cambió el futuro. Y yo alcancé a llegar a la fiesta, pero no me acuerdo de nada. Estuvo hace poquito aquí la Gaby Hernández, que nos contaba de su experiencia en Woodstock. Maravilloso, a propósito de lo que comentas. No, yo llegué atrasado a todas las fiestas, a todas. Oye, Jorge, pasémonos a un cumpleaños tuyo. Tenemos una foto con tu mamá y con tu papá. Y me interesa Mira, qué lindos. Hablar de ese hombre, ¿no? Que tiene bueno, me imagino que es muy significativo en tu vida, pero hay un punto que me interesa, que es que entiendo que a través de él empieza tu amor por la lectura, sí. Porque era chofer de la Universidad de Valparaíso y donde guardaba el auto, se guardaban los acopios de libros, en el fondo, sí, los fardos de libros de la editorial, y todos los días te tiraba un libro a la cama, ¿no? Claro, te regalaba un libro. Claro, porque la editorial de la Universidad Católica de Valparaíso guardaba esos fardos donde los choferes guardaban los autos. Los choferes eran los que llevaban al rector a una comida o que lo tenían que traer a Santiago a alguna reunión y llevarlo de vuelta. Y mi papá entonces estaba mucho rato ahí en ese galpón, y cuando miraba, agarraba cualquier libro, que eso es lo más divertido. Porque yo entonces leía, una vez me llevó, el que más me da risa, tiró un libro y yo leo y decía fragmentos del Decamerón. No te puedo creer. Y el Decamerón ¿De qué edad estamos hablando? 8 años. Entonces, pero no entendía nada, porque para que la gente cache, el Decamerón es como pornografía medieval. Claro, claro. Entonces, pero decía cosas como, y el mancebo tomó de la cintura y la poseyó. Y yo, la poseyó. O después decía, y la cubrió. Y yo... Era muy raro, ¿sí? Pero leí novelas libros del siglo de oro español, de astronomía, Arturo Aldunate Phillips, me acuerdo, Las horcajadas en la luz, que era como un cosmos de Carl Sagan, pero antes de eso, una cantidad de libros muy heterogéneos, que yo creo que un poco me fabricó de la manera como soy. Yo me siento así, me siento como un bicho hecho de muchas cosas. Un poco... Bueno, yo mirándote de afuera, en realidad quizás, pero escuchando esta historia y viendo tu obra es como un escritor hecho de collage, ¿no? Sí, como de referencias literarias muy diversas, que de repente nada tiene que ver con nada. Exacto. Y eso también es lo bonito de cómo encaras tu obra, que ya vamos a entrar ahí, pero me quiero quedar todavía en tu historia y en la historia con tu padre, porque bien decías hace un ratito atrás, cuando tenías 12 años él se fue a Italia a propósito de la crisis del 82. Sí, nosotros éramos una familia de origen sencillo, pero producto de las deudas en dólares, que después se convirtieron en una pesadilla atroz el año 82-83. Nosotros perdimos absolutamente todo. Quedamos confinados en 2 piezas en la casa de mi abuela, ahí en el Cerro Esperanza. Y mi papá se tuvo que ir a Italia a buscar. Ahora, lo divertido es que llegó como ilegal, se decía en esa época, inmigrante a Italia. Claro. Y mi papá es nieto de italiano. Entonces, don Salvatore Squadrito, Napoli, nació en Sicilia. Y mi papá se demoró un montón de años en obtener la nacionalidad. Mientras tanto, trabajaba en trabajos muy duros allá. Y él, claro, no estuvo presente en mi adolescencia. Estuve medio solo en esa... ¿Y esa soledad o esa ausencia de repente te impactó en cómo eras tú de niño? Me refiero a esta impronta de tímido, de miedoso, que la has confesado en muchas oportunidades, que en el fondo te daba susto ir a apagar la luz. Sí. Entonces inventaba y hay un sistema para no tener que levantarte. Claro, yo ahí, mira, de hecho, esa foto está tomada después que yo lloré media hora porque mi mamá me dejó en el colegio. Era tercero básico, en la escuela Grecia de Valparaíso. Sí, y ahí estoy con una cara de pena que me parezco a ese cuadro como del niño llorón, ¿cachai? Porque estoy ahí como...
Yo era muy tímido, muy Colegio asustadizo. público en Valparaíso, me Totalmente, imagino. sí, en la escuela 1 y la escuela 3, que ahora está frente al Congreso. ¿No? Ahí está la escuela 3, República de Alemania. Ahora se llama como los submarinos, no se llama D255. Y claro, era un niño que yo le tenía miedo hasta a los vampiros. Me dormía tapado hasta acá para no dejar el cuello libre. Le tenía miedo al fin del mundo, a que se abriera el cielo y bajaran los ángeles del Señor con sus espadas, con lightsabers, porque era fanático de Star Wars, y a destruir la humanidad. Sigue Sí, le tenía terror a los terremotos, a todo. Todo el universo era demasiado grande, demasiado pavoroso, y yo era demasiado chico, era flaquito, era flaco, cabezón, y usaba unos lentes fotocromáticos, entonces parecía, me decían marciano. Te decían marciano en el colegio. Claro, que además me gustaban los temas raros, ¿no? Los ovnis, la Atlántida, los Ancient Aliens. ¿Te hacían bullying? Mucho. Sí, ya. En la escuela. Ya. En la escuela mucho bullying. Yo era el Mateo y el Mateo le va mal. Sí, Entonces, complicado ser el Mateo. Y claro, además con con los lentes. anteojos y flaquito, chiquitito, chuta. Daba y todo para el... Claro, pues, y era chico, siempre Tenemos fui un una año foto más chico. junto a tu curso y a una profesora que entiendo que fue... Ahí está, me encanta esa foto. Ah, claro. Mira, yo estoy ahí, soy el tercero de izquierda a derecha, con unos lentes, pero que como es interior, te fijas que es la fila de los chiquititos, ¿no? Sí, pues, la primera fila. Éramos todos los más bajitos, y la profe, Margarita Silva, yo todavía estoy en contacto con ella, nos hablamos por WhatsApp, y ella era profesora normalista. Y los profes un lujo de normalistas profesores. eran como papás. Pues. Sí. Entonces la Margarita, como yo era ansioso y tímido, me enseñó ejercicios de relajación, ejercicios de respiración. En un momento nos enseñó, le pareció bien entonces que lo hiciéramos todos. Y unos 5 minutitos antes de la clase lo dedicábamos a ejercicios de relajación, a acostarnos un poco a calmarnos. Me enseñó a anudarme los zapatos, ¿no? Me enseñó que las manos se lavan por delante, pero también por detrás. Yo tengo los mejores recuerdos, y ella me contó hace 3 años atrás que a veces para dormirse cerraba los ojos y empezaba a pasar lista, y se acordaba de dónde se sentaba cada uno, dónde le iban levantando la mano, de todos sus alumnos de hace 40 años. Qué bonito. Oye, gran valor los profesores y profesoras normalistas. Sí, Un tremendo. aporte invaluable para Chile. Fueron un puntal de una forma de enseñanza que hoy día se perdió. Eran también personas de autoridad, eran personas que la Margarita hacía un gesto con los ojos y todos temblábamos. ¿Cachai? Y además tenían una forma de enseñar muy, muy cálida, como decías tú, como muy de mamá, Sí. y donde incluían cosas que hoy día se han ido dejando afuera, ¿no? El arte, Sí. la música, las profesoras normalistas en general cantaban, o Sí, sea, pues. traían lo que es la cultura también al aula, y eso es algo que lamentablemente se ha ido perdiendo y que necesitamos que vuelva Urgente. de manera urgente. Partiendo porque los niños no le peguen a sus profesores, por Sí. favor, que hay una crisis Sí. ahí también. Bueno, del marciano que fuiste de niño pasaste a ser un chico punk, Sí. adolescente, tuviste una banda de punk rock. ¿Cómo se llama la...? No Es me que esa hagáis- foto la encuentro increíble. Lo que pasa es que debe ser el peor nombre de banda de la historia. Nos Ahí llamábamos sale Trato Bestial, lo llamábamos. Pero era un grupo de 4 cabros de 3, que éramos del Cerro Alegre. Yo era del Cerro Esperanza, pero mis amigos todos estaban en el Cerro Alegre. Y curiosamente, de ese grupo de amigos maravillosos, la Luli, el Chino, Patán, Caracol, Topo, todos esos personajes extraños, ninguno tenía papá. Se les había muerto, había abandonado la casa, estaba trabajando en el extranjero, y éramos un grupo de cabros en plena dictadura, muy, muy abandonados en una especie de balsa de una sociedad que parecía no ir a ningún lado. Entonces, ser panqueta era una salida para tener voz, para también expresar tus frustraciones frente al modelo que estabas viviendo, y también hacer otras cosas, ¿no? Claro. Había música, de hecho, de fondo. Ahí está el al lado mío, es mi gran hermano de la vida, el Roberto Andrade, el de gorro medio marinero, que está mirando para abajo. Él es responsable, y su hermano, casi de lo que yo soy. Porque yo era tan tímido, leía tantas cosas que eran más de orden académico, que tenía cero experiencia en la vida.
Y Roberto Andrade, de ser un pescado de 1,80 m, fornido, no era un matón. Era un gallo que ayudaba a todo el mundo y a mí me agarró, yo era como su llavero. Te empujaba un poco. Y conocí niñas que no conocía, conocí las fiestas, conocí los carretes, conocí los campamentos, las caminatas por Valparaíso, conocí el rock, conocí libros de política, libros de ciencia, a través también de Jorge Bonacif, el hermano, un ecosistema de cultura muy rica que yo no habría obtenido de otra manera, una cultura más urbana, ¿no? Así que él es mi gran hermano. Qué bonito, qué lindo ir ahí repasando quiénes son esas personas que te empujan y que te llevan a ciertos lugares, ¿no? Sí, bueno, tú dices a lo que soy hoy. Bueno, este adolescente panqueta, anarco también, me imagino que leía Foucault y yo toda la leía onda, todo, ¿no? Era fan de Herbert Marcuse, filósofo alemán, que hablaba sobre eros y civilización, ¿no? Que no era necesario concentrarte solamente en la producción, sino que también podía haber ternura, podía haber amor en este proceso, ¿no? Claro. Él era marxista, sí, pero durante esa época leí mucho también sobre política y sobre economía. Yo escucho tu historia y llego a este punto y digo, bueno, dos opciones, o te ibas a estudiar una carrera como historia, qué sé yo, o te ibas a una carrera leyes, claro, medicina, porque era como un poco el cheque a fecha a la familia, ¿no? Me imagino que quizás sí, primera generación de profesionales. Sin embargo, optaste por diseño gráfico. Sí, pues. ¿Qué te llevó ahí? Mira, ahí estoy. La titulación de diseño gráfico. Ese es como el corte se me va a caer el carnet, pero es como el corte clásico de la sub-17 de Japón. Así como el Miguelito Neira, el cortecito así, ¿cachai? Muy Jedi. En la época además. Pero en esa época yo tenía, claro, era el cheque a fecha, era ese como diamante que se encuentra en las familias, el mateíto pobre, le digo yo. Pero, y por supuesto, yo iba a ser o médico, ingeniero o abogado. Pero, como el niño tenía inquietudes de otro tipo, primero entré a arquitectura, a la Católica, a ellos no les parecí bien, por distintas razones, y entré a estudiar diseño gráfico. Y esto tenía que ver con una decisión muy de adolescente, que mi mamá respetó, pero una decisión muy... O sea, hoy día te morís, no es ningún argumento. Era, mira, yo he visto siempre el mundo a través de los libros. Es decir, de las páginas hacia adentro. Me falta conocer el mundo de las páginas hacia afuera. Entonces, percepción de espacio, percepción de colores, percepción de la inmensidad, de las distancias. Yo necesito estudiar una carrera técnica, me refiero a una carrera que me enseñe cómo es el mundo. Como a traducir el mundo hacia afuera. Exacto, claro. Entonces ahí tenía que ver la música, el arte, el diseño, qué sé yo, yo creo que la psique, la manera como la psique, porque tuve unos profesores fabulosos también, Roberto Avara, Reynó Gravel, Francesco Di Girolamo, Peter Kroeger, gente muy inteligente que no solo te enseñaba de diseño, también te podía enseñar de filosofía, de poesía, música. Mi profe, mi gurú, Roberto Avara, era un tipo que era arquitecto, pero también volaba aviones para la CONAF, sabía artes marciales, tocaba flauta traversa. O sea, esos gallos eran para mí los cielos a los que yo quería llegar, ¿cachai? Entonces me pusieron metas muy grandes. ¿Y en qué momento se produce el quiebre en que este lector, diseñador, da el salto y se transforma en escritor? Porque es bien distinto, claro, leer y leérselo todo y saber mucho, en fin, a ser tú el que escribe. Porque lanzas el libro Yggdrasil habiéndote graduado ya sí, claro, de diseñador, trabajando como diseñador. Entonces, ¿qué minuto tú dices ya, voy a escribir? Es que lo que pasa es que en la vida, cuando uno mira para atrás, esto es como cuando dicen ser general después de la batalla, ¿no? Claro. Uno mira para atrás y dice, claro, obviamente, ahí está, si hubiéramos hecho esto y no lo otro, porque se ve tan nítido para atrás. Sí. Y yo escribía desde los 10, 11 años, escribía cuentos, escribía artículos, fui el del diario Mural en Educación Media y chuta, el mural estaba entero escrito por mí, ¿cachai? Entonces, pero como era mateíto pobre, entrar a estudiar literatura o dedicarme a la escritura no tenía ningún sentido, no era una opción y ni siquiera uno la pensaba.
no tenía ese respaldo familiar que te permitía decir, sí, hijo, vaya a estudiar arte a Nueva York un año, ¿cachai? Sí, vaya no sé a dónde, o no se preocupe, tengo un año sabático. No, el paradigma era estudiar algo, 4 años, para tener una pega e irme de la casa y poder vivir. Entonces, letras no. Pero empecé como a los 30 años a escribir unas cosas, se las mostré a un amigo, biólogo, el Alejandro Roth, sobre Star Wars. Muy raras, muy piteadas. Y él me dijo, escribe un cuento. Escribí el cuento, lo mandé a un grupo de sci-fi y salió segundo. Y me picó el bichito. Y me junté con ellos y entré a un taller de literatura de ellos. Me picó más el bichito. De repente dije, no, yo voy a escribir una novela. Y fíjate que yo soy un poquitito obsesivo, tengo como un poquitito de TOC, y dije, voy a escribir una página cada día. Entonces en 9 meses voy a tener 270 páginas y eso es una novela. Y lo hice. Así lo hiciste, así literalmente lo hice. Una página literalmente por día. Una página por día, escrita en unos álbumes, en unos de estos colón, estos como, ¿cómo se llamaban estos? Que uno giraba la hoja. Como cuaderno, un cuaderno, una claro. libreta, no sé, Claro, no sé cómo se llama. colón, papel roneo. Y yo escribía a mano. Y se la mandé a un amigo, me dijo, yo se la muestro a una editora. La editora me llamó, la Andrea Palé, de Ediciones B, que era una de las grandes editoriales, y me dijo, ¿esto lo escribiste tú? Yo dije, sí, ya, vamos a averiguar. Y me cortó. Un mes después me llama y me dice, ¿estáis seguro que si yo no busco en internet no voy a encontrar esta cuestión escrita en otro país? No. Ya, me dijo, vamos a seguir averiguando. Después me citó a su oficina. Me tanteó, o sea, me auscultó por todos lados, todavía con desconfianza. Y yo me sentía muy raro, porque ¿por qué? No creía que yo había escrito eso. Y después salió publicado en Brasil hace exactos 20 años, en noviembre del 2005, y tuvo una crítica descollante. Tenemos una foto por ahí de tu primer libro en librerías. A ver si me ayudan ahí, Yggdrasil. ¡Oh, qué lindo eso! Es linda esa foto. Mira, es una emoción muy grande. Yo estaba muy emocionado ahí. Estaba muy tenso, además. Yo creo que me estaba apretando el brazo, me dejé morado el brazo. Esa es una librería, una feria chilena. Creo que, no recuerdo muy bien dónde. Pero esa fue la primera vez que vi un libro mío puesto en vitrina. Y es muy raro, porque el año anterior, el 2004, yo pagué la entrada para entrar a la Filsa, ahí en la estación Mapocho. Y al año siguiente estaba sentado en una mesa con un lápiz en la mano, firmando mi propio libro. Y era una sensación de extraña. Encima yo andaba en moto, entonces llegaba con mi moto, con el casco, ponía la chaqueta al lado y me ponía a firmar una fila larga. Y yo decía que no, me costó mucho creerme que yo era escritor. Mucho. Sus buenos 3 libros, antes de decir, soy escritor. O sea, puedo inferir que nunca imaginaste lo que iba a pasar un poquito más adelante con la historia secreta de Chile y el fenómeno que llegó a ser tu literatura. Ese cabro de ahí, actualmente. Que ahí tiene 35, bueno, tan cabro no, pero para mí sí. Cabro sí. 36 años. Tiene 36 años y no tiene idea de lo que se le viene. Era muy tranquilo, trabajaba de diseñador gráfico, se había casado recién y al año siguiente fue papá. Publicó su segunda novela y partió algo que no tiene idea. No tenías idea de lo que se te viene, oye. La Trinidad, la segunda. Sí. Oye, vamos a pasar a un momento único de este programa, una especie de rito a estas alturas, que es un retrato. Te voy a tomar un retrato y después, por supuesto, vamos a volver y vamos a seguir conversando sobre todo lo que ha sido tu trayectoria como escritor, que nos ha dejado, si no me equivoco, 20 libros ya. Ya, 20 años, 20 libros, sí. 20 años, 20 libros, sí. Imagínate, estamos de fiesta. Ya, muy bonita esa cámara, es una Polaroid antigua. Una Polaroid antigua, sí, hermosa. Es preciosa. Así que ya, con tu mejor cara, voy. Buenísimo. Salió. Y bueno, con este retrato nos vamos a ir a una breve pausa, pero no se vayan, quédense con nosotros porque en breve estamos de vuelta con esta maravillosa conversación junto a Jorge Baradit, aquí en Uchile TV. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa.
El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Uno ve que las empresas contaminan y para uno sería fantástico que no estuvieran aquí, pero es la fuente de trabajo que tiene la gente. El salmón, lejos, tiene menos huella de carbono que cualquier otra cosa proteína que tú te comas. Chiloé es una zona de sacrificio. Bueno, la actividad forestal es una de las actividades más relevantes, ¿cierto?, en la zona centro-sur del país. Nunca pensamos que iban a arrasar con todo. Maratú es un proyecto de planificación territorial. Propone la extensión ordenada de la localidad de Puchuncaví hacia el oeste. El negocio escandaloso, por medio de una operación inmobiliaria, hacen que se cometan aberraciones tremendas, ¿no? No tenemos alcantarillado, no tenemos hospital, no hay nada. SQM desarrolla sus labores en la cuenca del Salar de Atacama. Los ecosistemas van a ir muriendo en el tiempo. Pero antes se veía todo el salar con agua, pero hoy ya no. Para mí las salmoneras no aportan realmente en nada cuando pienso que la importancia de hoy es sostener y cuidar la vida. Y digamos que mala tampoco, pero ellos no respetan las nacientes de agua. Es la moneda de transacción para sacrificar este territorio. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Estamos de vuelta con más Revelados, así es, y seguimos acompañados de Jorge Baradit con esta interesante conversación. Repasábamos tus orígenes, ¿no?, tu adolescencia, tu infancia, esa época de Marciano. El Marciano y el Panqueta. Claro, el Marciano, el Panqueta, este diseñador gráfico que luego se aventura a ser escritor. Y hay una foto que me gusta harto y que habla un poco de esos inicios y de tu vínculo con la ciencia ficción y con la nueva literatura fantástica. Que es este Freak Power, ¿no? Con Bizama, con sí, Mike Wilson, que está un poquito más allá, salió cortado, sí. Pero allá está Mike Wilson, a quien aprovecho de mandarle un saludo, sí. El Ortega, que yo sé que ustedes son amigos, pero además de eso hacen toda como una nueva propuesta de literatura, de estilo, ¿no es cierto?, que tiene que ver harto, pienso yo, con la transgresión claro. de los límites convencionales. Lo que pasa es que a principios de los 2000, Chile todavía se estaba debatiendo, el Chile literario, en quién iba a reemplazar a la generación del 90, ¿no? Claro. Que habían sido súper buenos escritores, pero que eran señores muy de la academia, muy hijos de Donoso, muy compuestos, muy escritores, ¿no? Ese personaje distante que sabe tanto. Y nosotros veníamos, la mayoría de los que estamos ahí, veníamos de la provincia, Álvaro y yo de Valparaíso, Pancho del Sur, Mike siempre inventa de dónde viene, pero medio gringo, medio chileno, todos muy cruzados por cine B, por monos animados, por toda una cultura. Nosotros somos hijos un poco de la pregunta esa de apocalípticos o integrados, ¿no? Los que decían, no, se acabó la alta cultura, o los que decían, no, pero integrémosla, ¿no? Que se abran los compartimentos. Entonces, nosotros empezamos a mezclar a James Joyce con Mazinger Z. Empezamos a mezclar, José Donoso con Drácula. Y empezamos a cruzar la cultura pop con la alta literatura. Y escribíamos libros con mucho, gestos literarios, tropos literarios complejos, pero con una base popular que tuvo mucho éxito. Se habló incluso de la nueva generación, que eran los Freak Power, donde también había muchos más que en algún momento rompió esquemas. Deben haber sido unos 5 años donde nos ganamos todos los premios, íbamos a todas las presentaciones y sentamos un precedente muy bonito que creo que no se repitió tanto o no creció tanto, no tuvo nuevos integrantes y hoy día estamos más o menos cada uno dedicados a cosas relativamente distintas. Claro. Pero amigos. ¿Sí? Y ahí ya entramos en el terreno de lo que es la divulgación, ¿no? Porque una cosa es escribir en el sentido literario de la palabra, con ciencia ficción, en fin, y otra es exactamente. esto,
que bueno, la historia secreta de Chile yo siento que marca un antes y un después en tu carrera, de todas maneras. Y te quiero partir preguntando por si tú imaginabas lo que iba a ocurrir con este libro. En el fondo tú lo escribes y si no me equivoco, corrígeme, en el primer fin de semana se agotó la primera edición. Sí. Y el lunes tuvieron que imprimir, no sé cuántos mil ejemplares y se agotaron y se agotaron. Y yo me acuerdo de la gente haciendo fila. Sí. Y fue un fenómeno total. Fue muy heavy porque yo venía de escribir libros muy piteados, una literatura muy rayada, muy experimental, muy de vanguardia, ¿no? Y de pronto, y eso tiene que ver con el arte, ¿no? Y el arte, siglo XX, principio del siglo XXI, todavía sigue siendo transgresión, la búsqueda de un nuevo lenguaje, más o menos alejado de la gente, alejado, una búsqueda allá en las fronteras del lenguaje. Y este libro me situó en todo lo contrario. Claro. Escribir un libro que le hiciera sentido a las personas comunes y corrientes. Personas como yo, como mi mamá, como mi tía, como cualquiera en la calle, como un adolescente. Pero yo, tráiganme letras muy grandes para decir que no teníamos idea que iba a pasar lo que pasó. El día que lanzamos en un bar, porque claro, van a ir unas 60 personas, todo bien. Y este bar era una casona en el barrio Italia, y el bar se llenó la sala de al lado, se llenó la escala y se llenó el bar del primer piso y afuera. Y ahí dijimos, chuta, está pasando algo. Y el fin de semana se agotó, se terminaron de agotar. Oye, imprimamos 3.000. Oye, 3 días después, oye, vamos a tener que imprimir 3.000 más. Y de repente, como a las 2 semanas, el dueño, el boss de la editorial dijo, ya imprimamos 20.000. Y se desmadró. La verdad es que cuando uno veía en la calle, porque el fenómeno inmediato es el pirateo. Entonces yo veía las sábanas, pero solo con Historia Secreta de Chile. Sí, pues, no con otros libros. Uno lo ve harto. Claro. Yo siempre que paso está Jorge Baradit, está presente. Claro, entonces yo creo, de verdad, que yo fui un vehículo de un interés particular de los chilenos. Mis libros de ficción, que soy yo, no venden tanto. Entonces cuando me adjudican a mí la responsabilidad, yo digo, no, había una necesidad urgente de los chilenos de saber quiénes son. Claro. ¿De dónde vienen? Una historia, no esas historias de cuentos infantiles que te cuentan en el colegio, con un O'Higgins de 1,80 m, con su espada y en un caballo blanco, sino un Chile real, el Chile también de los trabajadores, de los dolores de nuestros próceres, de las verdaderas razones detrás de cada una de esos eventos históricos que han ocurrido en Chile. Y la gente amó entrar en ese terreno y descubrir quiénes somos como país. Claro. No lo que nos cuentan, quienes realmente somos. En ese sentido, a mí me llama harto la atención dónde tú pones o cómo tú defines al héroe patrio, ¿no? Porque, bueno, la historia, todos sabemos, ha sido escrita por una élite. Un poco lo que tú haces es bajar la historia, ¿no? del Olimpo. Exacto. Y uno se pregunta, claro, ¿por qué Clotario Blest, por ejemplo, no ha sido enseñado históricamente en las aulas de Chile como un héroe? O el padre Mariano Puga, claro, ¿no? Y eso es muy bonito. Lo que pasa es que hay una historia. La historia de Chile parece que parece que estuviera escrita por 5 generales y 10 presidentes. Y todos los nombres son Subercaseaux, Undurraga, Larraín, ¿cachai? O'Higgins, Portales, y ¿dónde están los Martínez, los Pérez, los González y Tapia, ¿cachai? Claro. Entonces, esa idea de que la historia de Chile fue escrita en realidad por sus 10 millones, 5 millones en su momento de habitantes, de sus trabajadores, las mujeres, totalmente ausentes de nuestra historia, los pueblos originarios, ausentes también, los obreros, los trabajadores textiles, todo ese mundo que es fundamental, que tiene su propia historia, su propia leyenda, su propio lenguaje, no estaba. Marginados totalmente. Marginados totalmente. O sea, somos un pueblo exiliado de su propia historia. ¿Y qué pasa? Que tú empezás a pensar que la historia la hacen esos pocos. Y cuando llega tu momento, no actúas, porque son los otros los que hacen la historia, no nosotros. Nosotros tenemos que ir el lunes a trabajar y se acabó. Entonces, este libro contribuyó a alimentar una idea que estaba latente.
yo también soy protagonista de la historia y también puedo salir y exigir, también puedo tener un papel protagónico. Me gustan las portadas porque, bueno, no sé si se logra enfocar, igual tenemos el libro ahí, pero está Pratt con su tercer ojo. Claro. Aquí tenemos a O'Higgins, que esta portada causó harta polémica con los lentes característicos de Pinochet, un poco haciendo el punto de que si bien fue un libertador, también fue un dictador. Claro. Y esta, Gabriela Mistral, con un tatuaje en honor a Doris Dana. ¿No es cierto? Muy... Lo que pasa es que, mira, préstalo. Esto fue clave también, yo creo. Como yo quería escribir una historia popular, yo quería que esto estuviera en las calles de Chile. Lo que hice fue pedirle al tremendo artista chileno, que es Nelson Daniel, un escritor de cómics. No busqué un ilustrador así de otro orden, sino un dibujante de cómics, que trabaja para los gringos, un bacán. Le dije al principio, mira, esto debería parecer que está hecho con stencil, o sea, no más de 3 colores, sobre una pared vieja, porque esta cuestión es panqueta. Esto es un afiche como los que se pegan en cualquier y que los rajan, los rompen. Entonces todos tienen este lenguaje medio de pared sucia, ¿te fijáis? Con un stencil hecho encima, porque uno quería hacerlo popular. Y es panqueta. Poner a decirle a la gran panqueta de nuestra historia, que es Gabriela Mistral, hacerle un corte que en algún momento fue el estereotipo del corte de lesbiana, con piercings, con el parche de Doris Dana, es decir, oye, ¿qué? Tengo toda esta historia para contar. No es solo la abuelita de las rondas infantiles. Sí, fue antimilitarista, fue promotora de la reforma agraria, fue promotora de los derechos de los pueblos originarios y de los animales, fue ecologista antes de que existiera la palabra. Es una tremenda persona. Lo mismo Pratt, ¿no? Tremendos personajes de nuestra historia que han sido reducidos a un solo gesto. Pratt se mató, O'Higgins nos liberó, Gabriela Mistral ganó un Nobel. Pero la historia detrás es tremenda. En el fondo el trabajo que tú haces es humanizarlo. Humanizar. Y Jorge, bueno, esta trilogía te trajo, te abrió muchas puertas, me imagino. Sí. Y hay una foto que nos compartiste que me gusta mucho en que tú sales con material de la Quintrala, con un expediente de la Quintrala, a ver si la podemos proyectar ahí. Esa. Porque bueno, y te quería preguntar justamente por eso, lo que es acceder a este tipo de archivo histórico, me imagino que debe ser muy emocionante. Yo estaba fascinado porque, imagínate, yo desde chico, uno de mis intereses reales era la historia, siempre lo fue. Pero no iba a estudiar historia por lo que te conté antes, ¿no? Entonces, de repente, estar frente o haber tenido acceso al diario de José Miguel Carrera, a una montura que hay en una ciudad que perteneció a Manuel Rodríguez, con su sello, en haber tenido en mis manos el testamento de la Quintrala, como el que vemos ahí en la pantalla, haber conocido personajes de nuestra historia, sus nietos, haber conocido personajes de nuestra historia actual, que de pronto, no sé, pues yo tengo una anécdota que es hermosa. Para mí los Quilapayún son historia de Chile. Y me acuerdo que en pleno boom de Historia Secreta de Chile, yo estaba en el aeropuerto y miraba para atrás y estaban los Quila. Y yo así. Y pensaba, ¿les molestará si les pido una foto? Y de repente llega un cabro y me dice, oye, los Quila se quieren tomar una foto contigo. Y fue como... ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! Es que ellos son unas personas sencillas. Entonces, haber tenido acceso como un cabro del Cerro Esperanza, de Valparaíso, que es diseñador gráfico, que se encontró en esta situación, que pudo canalizar algo y haber tenido acceso a cuestiones que para mí eran imposibles, a los accesos de la PDI sobre los movimientos nazis en Chile, que están en un subterráneo en la Biblioteca de Santiago, en una sala climatizada, con guantes. O sea, un gran privilegio y una gran responsabilidad, porque Como en el fondo dice el Peter uso que uno Parker. le puede dar a un archivo es un arma, finalmente, es un arma, y eso es interesante entrar ahí. No todo ha sido color de rosa, porque en la vida de nadie todo es perfecto, y hay una foto que lo deja muy en evidencia, que es una amenaza que tú recibes de uno de los asesinos más grandes que ha tenido Chile, que es Corbalán, de la CNI, autor material del asesinato de Tucapel Jiménez, de la Operación Albania, donde
se mató a 12 militantes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, José Carrasco también. Claro. Y bueno, a propósito del lanzamiento de este libro de dictadura, y bueno, te quería preguntar por este hito, en particular, ¿qué sentiste frente a la amenaza de un CNI? Por supuesto, es, como se dice, pasivo-agresivo, ¿no? O sea, claro. Con aprecio. Claro, lo que pasa es que lanzamos la dictadura porque yo sentía que la gente no había tenido acceso a un relato que abarcara todo el arco, desde la elección de Salvador Allende al golpe, la dictadura y el regreso a la democracia, en un relato accesible también, porque de pronto hay libracos así, o libros ya, hay tanta literatura sobre el tema que de pronto ya se enfocan en un solo aspecto, pero un panorama general costaba. Por eso escribí la dictadura, y cuando ahí hablo con nombre y apellido de situaciones que algunas personas conocen, pero no todo Chile. Es curioso, todavía el país no se entera del todo de las atrocidades que ocurrieron en este periodo. Entonces, cuando salió y tuvo el alcance que tuvo, la venta que tuvo, qué sé yo, las publicaciones y todo, hubo gente a la que no le gustó, como este caballero. Entonces, un día alguien me hace así, miro, un pescado enorme, y me dice, cumplo con entregarle esto. Obviamente era pelito bien cortito. Me imagino. No, se me heló la columna. Pero además siempre ha sido así. Hay el relato en Chile, el relato de la élite, se quiere imponer a sangre y fuego. El relato me refiero histórico, social, porque de esa manera controlan a la gente. Le dicen, no, si aquí lo que pasó fue súper bueno. Primero, que el gobierno de Allende fue súper malo, que la dictadura tuvo algunos detalles, ¿no? Ese era el discurso. Sí, algunas cositas, pero en general fue bueno para el país, o sea, fíjate. Imagínate que hoy día tenemos candidatos a la presidencia que proponen indulto o que dicen que harían lo mismo exactamente con todas las consecuencias. Y eso se permite y no pasa nada. Se dice en televisión, en radio, en todas partes, en fin. Bueno, a propósito de dictadura, me acordé que en un momento tú tuiteas en tiempo real el golpe de Estado, que eso también es un acto como, si quieres llamarlo revolucionario o atrevido para un escritor, porque en general miran algunos con distancia como todo lo que las redes pueden como mermar el conocimiento, ¿no? Sin embargo, tú las usas a tu favor y dices, bueno, también podemos hacer cosas bonitas. Y fue súper relevante, tuvo harta difusión. Esto ocurrió cuando Twitter todavía estaba naciendo casi. Claro, antes de ser ex. Antes de ser ex y antes de que... Y esto fue un experimento. Un experimento en que yo relataba, decía, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana, yo escribía diciendo, en este momento Víctor Jara sale de su casa en tal lugar y no sabe que jamás regresará. 6:35, en este momento, si miras por tu ventana, Salvador Allende está cruzando la Alameda con 3 autos de su escolta en dirección a La Moneda porque le avisaron que se estaba produciendo un golpe. Entonces, cada minuto estuve 2 días prácticamente sin dormir relatando esto y tuvo un efecto súper grande y me entrevistaron de México, de Argentina y de España por esta innovación en redes sociales, pero no en Chile. Es que es muy genial. Realmente... y todavía acá hay gente a la que le incomoda que se hablen de estos temas y cuando ya le incomoda dicen mejor dejémoslo en el pasado, ¿no? No, claro. Bueno, yo creo que ese discurso hoy día está tomando mucha fuerza y ha sido un poco el hilo de nuestra historia reciente, pues el negacionismo y bueno, me gustaría pasar a propósito a esta dimensión política tuya que evidentemente ha cruzado toda tu obra, pero al margen de tu obra, o junto con tu obra más bien, no al margen, está tu activismo, ¿no es cierto? Tú estuviste en los inicios del movimiento Marca C, por allá por el año 2014. Luego para el estallido social fuiste muy activo. Entonces cuéntame cómo miras ese activismo desde hoy, ¿no? Yo tengo en mi cabeza una frase que dice hay que hacer lo correcto, no lo conveniente. Y eso te hace ser a veces un poco suicida. Mira, eso es un acto en el Cerro Esperanza, cerca de la villa donde yo vivía. Es muy lindo para mí que haya ocurrido eso en mi barrio, claro.
Yo creo en cosas. Yo creo en la solidaridad, creo en que el mundo debe ser para todas y todos, que todos deben tener las mismas posibilidades, el mismo acceso a las condiciones materiales para ser felices. Yo quiero que todo el mundo sea feliz. Y eso no se consigue concentrando la riqueza o que la educación sea buena solamente para el que puede pagarla, sino que sea todo. Creo de hecho que el país se pega un disparo en la pata haciendo cara a la educación, porque estamos desperdiciando los millones de niños que son material, capital, como quieras llamarle, en potencia para hacer crecer al país. Y están ahí estudiando al 3 y al 4, mal alimentados. Por eso que me duele cuando alguien dice, quieren todo gratis. No, queremos que ese niño se alimente bien, aunque sea de padres que no los pueden alimentar, que se eduque bien, que tenga salud, para que aporte al país. ¿Cachai? Entonces, cuando comenzó el proceso del estallido social, vi la oportunidad de orientar al país, ayudar a orientar al país hacia un país más solidario, más construido por todos y por todas. Y bueno, pasó lo que ocurrió, ¿no? Y entremos a eso que pasó, porque tú fuiste parte de la Convención Constituyente en este proyecto de cambiar de una vez por todas esta Constitución heredada de la dictadura. Y bueno, fue un rotundo y contundente fracaso. O sea, el rechazo arrasó. ¿Qué nos queda hoy? Bueno, ¿Cómo ves el panorama en ese sentido? Mira, yo creo que lo que ocurrió en el estallido, si bien en corto, es que las personas, había un grupo de chilenos que sí queremos ese modelo. Hay otros que quieren otro modelo. Pero lo que ocurrió en el estallido es que mucha gente salió en realidad, muchísima, no salió a pedir un país más solidario para todas y todos, sino que salió a pedir su parte de la torta, ¿no? Su pedazo de la torta de este modelo. Yo no quiero cambiar de modelo, yo quiero que me beneficie a mí también, porque se estaba concentrando la riqueza. Entonces nosotros interpretamos que era un estallido de corte social. Claro. Y no, estaba mezclado. Por eso que ganamos con el 80%, escribir una nueva constitución, porque estaban casi todos ahí opinando que esta cuestión estaba más repartida. Pero después cuando hicimos esa constitución que permitía, no que obligaba, que permitía que existiera un gobierno socialdemócrata que ayudara a todo el mundo, la gente dijo, con mi platita no. Y ahí nos fuimos al carajo. Y pasó lo que pasó. ¿Qué nos queda ahora? Yo creo que tenemos que construir desde cero, conciencia de que las sociedades se construyen en conjunto, que la sociedad no es el yo, no es cierto que yo me he ganado todo con mi esfuerzo, que no es cierto que yo soy millonario porque me levanté más temprano. En este país, un porcentaje, no recuerdo bien, pero es más del 70%, casi llegando al 80%, de las fortunas se producen por herencia, por pertenecer a un círculo, no porque te sacaste la cresta. Y las personas que se sacan la cresta se olvidan que cuando salen con su carrito van por calles asfaltadas que construyeron todos los vecinos con sus contribuciones, que la iluminación, los postes y los cables los construyó el Estado, que la municipalidad con los aportes de todos te da las posibilidades para que tú estés. Nadie sobrevive solo. Y eso tenemos que empezar a educarlo de nuevo, porque eso es lo que está en crisis. Sí, absolutamente. Oye, ¿y cómo te llevas con la crítica a propósito de todo lo que hemos conversado? Porque en el fondo tú generas dos cosas, como una admiración profunda y como casi una veneración. Bueno, aquí mismo en el equipo tiene un montón de fanáticos. Y bueno, eres súper venta, eres el libro más vendido de la historia de Chile, por si quienes nos están viendo no lo sabían. Pero a la vez tienes detractores, ¿no? Sobre todo de la academia, que miran con mucha desconfianza esto. ¿Cómo te relacionas hoy con eso? Fíjate que ha ido bajando eso, han habido en los últimos años tendencias en la historiografía mundial que hablan de la divulgación como una necesidad, que hablan del lenguaje accesible también como un imperativo. Y yo creo que ha ido bajando esa crítica, han ido entendiendo que yo no estoy suplantando un lugar, no estoy diciendo yo soy historiador, yo soy divulgador. Claro, un ejercicio de democratizar el contenido. Es un ejercicio, claro, de democratizar la información. Y entonces dicen, pero es cierto todo lo que tú dices.
Y yo les digo, por favor, revisen todo lo que está ahí. Tiene bibliografía, está amparado por los archivos. No hay nada que sea falso. Lo único que yo hago es hacerlo accesible a las personas, pero desde un punto de vista. Eso no puedo evitar remarcarlo. Yo soy una persona que ve la sociedad desde abajo, desde los mundos populares, desde el mundo social, desde los trabajadores. Entonces mi punto de vista es desde ahí. Yo tengo una anécdota que se la he contado, que es muy cortita, pero que refleja qué significa mirar la historia desde abajo y conocer la historia, que me ocurrió con mi mamá. Hace unos años querían cambiarle el nombre de la avenida Pedro Montt de Valparaíso. Y un alcalde dijo, pongámosle Violeta Parra. Y mi mamá se enojó, pero profundamente. Se enojó y dijo, pero ¿qué tiene que ver Violeta Parra con Valparaíso? En cambio, Pedro Montt, a mí me enseñaron en el colegio que había reconstruido después de un terremoto Valparaíso y que él había reconstruido el puerto y que había sido un gran presidente. Y por eso el honor. Yo le dije, ya. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era obrero del salitre. Todo eso que uno ha escuchado de los obreros del salitre a principios del siglo XX, él lo vivió. Entonces yo le dije a mi mamá, mira, el terremoto fue en 1906. Pedro Montt reconstruyó Valparaíso en 1906. Sí, me dijo. Ya, ¿tú sabes lo que hizo en 1907 Pedro Montt? No. Bueno, mandó soldados a Iquique, donde vivía tu papá, y rodeó la Escuela Santa María, donde habían obreros del salitre, como tu papá, y los masacró. La cantata, me dijo. Sí, pues. Pedro Montt fue el presidente que mandó a los militares a matar. Entonces, ¿sabéis qué me dijo mi mamá? ¿Qué te dijo? Hay que cambiarle el nombre a la calle. Imagínate, bueno, hay un dicho que resume muy bien esto, la ignorancia es atrevida. Ah, claro. Es genial. Jorge, se nos fue el tiempo. Sí. Muchas gracias, Jorge, por esta maravillosa conversación. Gracias también a todos ustedes que nos están siguiendo por las pantallas de Uchile TV. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista y otras conversaciones a través de nuestro canal de YouTube y síganos, por supuesto, también en redes sociales Uchile TV. Nos estamos encontrando en el próximo episodio y bueno, nuestro agradecimiento a Café Jacobs que nos acompaña con su sabor y aroma y que hace posible estos encuentros tan nutritivos. Nos vemos. Chao, chao.